norte del sur. Hola mis amigos de Al Norte del Sur. Bueno, hoy es domingo, ¿no? Estamos a unos escasos, un poco más de 50 días para llegar pues a las elecciones en Venezuela para el domingo 28 de julio. Y sin lugar a dudas pues siempre está en el ambiente, dentro de la efervescencia política, bueno, las diversas opiniones y todas las consideraciones, pues que muchos avesados en la política, pero de la misma manera, pues lo que yo denomino el hombre de a pie también, producto de sus experiencias, logra tener pues opiniones y se dan posiciones encontradas en todo lo que es el contexto de la sociedad, en el marco pues de lo global, nacional, aquí en Venezuela. Pero siempre conversaba yo bien temprano el día de hoy con un grupo de amigos de esos que tú levantas una tertulia con un café dominguero, dirían algunos por allí. Y bueno, efectivamente salía un tema que era aquello de que es posible la democracia entre ignorantes. Porque cuando nosotros vemos en lo que es las conceptualizaciones, pero sobre todo la más trillada, diríamos, en la sociología política o en la ciencia política, es aquello que alguna vez argumentó Abraham Lincoln, o sea, aquello de que la democracia, definitivamente para definirla, es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pareciera que ese es un gran tumulto que tú colocas pues dentro de un contexto y bueno, que lleven la vida a la manera que sea y al fin y al cabo eso es una democracia, ¿no? Porque abre los espacios por eso para alguna participación. Pero democracia no es exclusivamente pues el tema de una gran participación. Democracia tampoco lo determina exclusivamente la presencia pues, de los partidos, porque hay quienes dicen sin partidos no hay democracia. Entonces, bueno, la partidocracia es parte pues de uno de esos eslabones para tú construir la gran cadena de la democracia. De la misma manera, otros dirían que la democracia es libertad, o en este caso son libertades que recoge ahí libertad de expresión, de pensamiento, y de la misma manera la libertad de las personas, la libertad individual, en el momento en que pudiese ser susceptible de la coacción por parte del aparato del Estado, ¿no? Entonces, el aparato que se denomina el aparato represivo del Estado, eso es en el tema pues de lo que es la lectura que le dan los politólogos en este sentido. Ahora bien, si efectivamente colocamos cada uno de esos aspectos que he mencionado, es indudable que pudiésemos decir, sí, tenemos una gran democracia con sus imperfecciones. Pero lo que viene llamando últimamente la atención en lo que corresponde pues al gran debate es los encontronazos que se vienen dando entre visiones diametralmente opuestas en este caso muchos hermanos venezolanos que al fin y al cabo muchas de ellas rayan a veces en el poco conocimiento o en una ignorancia supina de lo que es algunas categorías políticas que son fundamentales para el ejercicio de democracia. Y veía por allí también un reportaje que vamos a aprovechar para escuchar algunas líneas allí de una joven en México que abre pues algunas consideraciones en lo que corresponde a lo ocurrido con las elecciones de Claudia Sheinbaum. Escuchemos. Y vuelven a cometer los mismos errores y lugares comunes que les caracterizan. Primero, el de que quien decidió la elección es un comprado, es un vendido, es un abyecto, es un voto que vale menos que el mío, porque nosotros somos la gente culta y ellos son los ignorantes, porque nosotros somos los guapos y ellos son los feos. Y si nosotros a tal efecto podemos ver, en Venezuela nos está ocurriendo lo mismo. Hay un profundo rechazo a las ideas de los demás, a las opiniones. Y bueno, y no es de gratis, porque estos días, en una entrevista de Vladimir Villegas a Luis Vicente León, bueno, él dijo algunas cosas que él considera son verdades. Bueno, aquello ha sido, lo colocaron en el paredón de fusilamiento, ¿no? Porque la gente pareciera que dentro del contexto de su ignorancia, que permea pues aquí en su psique, la gente quiere escuchar es música bonita para sus oídos. Todo lo que a mí me convenga
es lo que como contenido tú debes expresar. Si no, no me interesa. Pero es que el problema no es ni siquiera que te veten y te digan que no les interesa, sino los improperios, el ataque. Y a veces, creo que en muchos de los casos, el ataque viene sobre todo pues por personeros que rayan en un desconocimiento, rayan en una ignorancia de temas como el de la transición, Sí, temas como el manejo de los números, de las estadísticas. Entonces es impresionante. Aquello ese me hace recordar aquello de los peñonazos de Peña, ¿no? En el 98, aquel programa de Alfredo Peña. Entonces, aquello es una guerra de peñonazos, de perdigones, donde te dicen, sacan todo el veneno que puedan tener, producto de quizás de su ira, del descontento que tienen con el modelo político o la dirigencia política que hoy dirige Venezuela. Entonces asumen es una actitud fea, grotesca, escatológica. Oye, que definitivamente cuando tú lo colocas en una balanza, el peso es impresionante de este tipo de respuestas de muchas, inclusive de productores de contenidos en las redes sociales. O sea, no hay el respeto, y la democracia también pasa por eso. La democracia es respeto. En el marco del discernimiento es el respeto a lo que opine el otro. Tú puedes tener una posición totalmente distinta, bueno, responde con respeto. Entonces, por la ausencia de conocimiento, por la ausencia del manejo del contenido de algunas categorías políticas, entonces lo que lanzas es improperia, porque al fin y al cabo tú no estás diciendo pues lo que a mí me gustaría escuchar. Entonces esto es lamentable, ¿no? Que cuando una sociedad, porque oye, a uno comienza a hacerle ruido, ya pues a 53, 54 días de las elecciones, en la medida que se acerquen más los días, que se profundicen las contradicciones, fundamentalmente, bueno, dirían algunos el tema de las contradicciones en el marco de lo dialéctico, pero la situación es que no sabemos a dónde puede desembocar con gente cargada de mucha ira, de mucho odio, que yo siempre hago un énfasis en esto de que muchos de ellos, el mismo hecho de estar fuera del país, no van a votar. Entonces hace un ruido grotesco, un ruido feo, un ruido que lo que piden es, viven pidiendo es como que fuera, quieren beberle la sangre al país, a quienes dirigen. O sea, una posición totalmente que marca pues un camino de una profunda irracionalidad y un profundo desconocimiento de lo que es el tema de ver de conocer un poco en la política, y no se toman ni siquiera el momento para revisar pues los anecdotarios, la memoria histórica de países en el marco de la política, en el marco de transiciones, en el marco de situaciones difíciles, que al fin y al cabo los pueblos terminan pues, bueno, por lo menos dándose la mano, algunos con una sutil hipocresía, pero al fin y al cabo es el reconocimiento del otro, ¿no? Entonces, esto es complicado, pues es complicado ver los escenarios que tenemos, porque hay gente que no quiere aceptar de una manera objetiva o lo que a veces tú planteas dentro del escenario hipotético que pueda pasar, entonces no quieren aceptar que tú expreses eso. Entonces esto nos lleva pues al descubrimiento, yo diría cada día más, o a reconocer que aflora mucho veneno en la gente, y que efectivamente ese verdadero concepto de la democracia nos lleva a considerar de que, bueno, definitivamente no es posible la democracia entre ignorantes, porque el ignorante es capaz de cualquier cosa y cualquier locura, ¿no? Y eso nos está ocurriendo hoy por hoy en Venezuela. Entonces, yo creo que hay que ir revisando, profundizando y tratando de entender las cosas. Y si nos gusta la política, aprender un poco más, porque a veces muchos opinadores de oficio jamás pasaron por una escuela de estudios políticos, que no es necesario para esto. Tú puedes ser un obrero bien formado políticamente. O sea, en eso no quiero desmeritar a nadie, pero jamás leyeron una prensa, jamás compartieron análisis. Simple y llanamente es colocarse en lo que está en boga, lo que está en efervescencia, y opinar por opinar. Y bueno, el lenguaje lo expresa todo. El lenguaje lo expresa todo, un lenguaje grotesco, groseros, con epítetos, con mentaderas de madre, con groserías, bueno, altisonantes. Entonces uno se pregunta, bueno, ese tipo de personero es digno de
darle una oportunidad para que dirija una democracia? Yo creo que no. Y yo siempre lo insisto, nosotros no somos esas tribus africanas donde se dirimen los conflictos entre quienes gobiernan a punta de machete y a punta de tiro. No, 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 nosotros somos, diría José María Vargas, un país civilista, un país donde debe prevalecer el respeto, el pueblo, la ciudadanía, la conciencia ciudadana. Yo creo que eso es lo más importante porque es la manera de dirimir las cosas. Porque si no, imagínense ustedes por dónde se pudiera ir el devenir y el futuro de un país. Por un despeñadero, producto de tantos locos que lo que viven es, dirían en el argot popular, en un eterno casquillo a través de sus grandilocuencias, partiendo siempre pues de una malsana intención que les come la psique, ¿no? Y lo expresan y botan el veneno a través de redes sociales. Bueno, mis amigos, era esto, pues una reflexión de hoy domingo para tratar de abrir algún sano debate en este sentido, pues, y responder de la manera recíproca en este sentido en la caja de comentarios. Igualmente, decirle pues que le agradecemos los likes y de la misma manera las suscripciones que siempre nos hacen falta. Desde aquí, desde el norte del sur, Jesús Marcano, quien les habla a esta hora.